Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que están escuchando por YouTube. Continuamos con esta serie de doctrina que estamos enseñando, que es Doctrinas Reformadas Esenciales. Y vamos a hacer el estudio número 12 en el día de hoy. Y vamos a considerar el mediador y sus nombres. La pregunta número 1 en el día de hoy dice lo siguiente: ¿cómo salva Dios a su pueblo? La respuesta es la siguiente: Dios salva a su pueblo por medio de una fe verdadera en el mediador del pacto de gracia, nuestro Señor Jesucristo. Y la referencia que nos va a dar, ahora que la voy a presentar, que es la hermana Diana, como siempre está acompañándonos en las lecturas de los textos, si querés saludar. Buenos días a todos los del grupo y a los que nos escuchan por el canal. Está, gracias. Y si me vas a acompañar ahora con Hebreos capítulo 8, versículo número 6. Dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahí está. Aunque no es el momento ni el tiempo de hablar de la teología pactual, bueno, por lo menos acá nos muestra esto, que es el texto, podríamos decir, que usamos nosotros, ¿no? Uno de los tantos textos, ¿no? Así es. ¿Cómo es que Dios salva a su pueblo? Bueno, ¿cómo es que Dios salva o rescata o redime, podríamos decir, a su pueblo? Es por medio de la fe. Pero no solamente de la fe, como podríamos decir, perdón que no me quiero desviar del tema, pero de una solamente la fe, porque muchos han escuchado que nos salva, solamente me salvó mi fe. No es una fe en cualquier cosa. El demonio puede tener fe, o fe, ¿cómo fe? ¿Qué fe? Claro, cree que existe Dios. Una Ujú. persona puede tener fe en un yesito, en una virgen, En un ¿no? brujo, En santín. un brujo, cualquiera tiene fe en una persona. Tengo fe que mi equipo va a ganar Ujú. este año. Entonces, ¿qué? ¿Por medio de qué fe? La fe es la fe verdadera en qué? En el mediador del pacto de gracia. ¿Y quién es este? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Miren, yo sé que no es el tiempo, pero voy a aclarar. eh, no es solamente una fe, solamente cualquiera. O cree, no creí, porque dice, cree en Cristo. Y las personas repiten, sí, creo en Cristo. Y por ahí una información histórica, nada más. Vamos a decir un Cristo histórico. Histórico que me dan información. Que murió. Y eso está en los libros, en cualquier lado está. Cualquiera puede decir, yo creo que existió. Sí, yo creo. Entonces, ¿soy salvo? No, amados. No es salvo por una información de que Cristo murió y que resucitó. Es cuando de verdaderamente usted cree. Por eso dice ahí la palabra, ¿cómo salva? Usted tiene que entender que necesita ser salvo, no que en un Jesucristo, en una información. Dice, ¿cómo salva Dios a su pueblo? ¿Salvar de qué? Bueno, salvar de la ira venidera. Por eso es que es importante que entendamos que muchos dicen, yo creí en Jesús. Y no, es mucho más allá. Yo debo entender de verdad para qué vino, y eso es lo que estamos viendo, la condición pecaminosa que vimos todos estos estudios anteriores, y entender de que de verdad necesito ser salvo, necesito ser rescatado de ese día que se avecina, ¿m? Y ya presente, vamos a decir, del pecado que tengo, que se me ha imputado. Entonces es importante de la fe verdadera, porque hay varias fe. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo, creo que en los 3 y 4, que hay otro Jesús, hay otro evangelio y hay otro espíritu. Fíjese a los corintios. Entonces necesito creer en una fe verdadera, en el verdadero mediador. No en un Jesús que me ama y que tiene un plan. Es un mediador. ¿Mediador de qué? ¿Por qué media? Bueno, él está mediando, o sea, entre medio, como dice el 1 Timoteo capítulo 2 5, entre el Padre que está airado y entre nosotros. Él se pone en medio intercediendo. Y por eso tenemos que entender toda la obra que él ha hecho. ¿M? Y este es solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Podríamos hablar un poco más de esto, pero vamos a la pregunta número 2. ¿Puede la gente salvarse a sí misma? Es la respuesta siguiente. Absolutamente no. Ellos nunca satisfacen la justicia de Dios ni la expiación de sus propios pecados. Si me puedes leer Romanos 4, versículo número 5. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Ujú. Más el que no obra, Ujú. sino que... Sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahí está. Nos recuerda un poco que la salvación no es Por por obras. obra, sino que es totalmente por gracia. ¿M? Ujú, Entonces las personas pueden salvarse a sí mismos. ujú, Mire, la mayoría creo que no somos pelagianos. Pelagio creía que el hombre podía salvarse a sí mismo y todavía no, ni siquiera lo había afectado ni un poco. Los semi-pelagianos creyeron también como que el pecado lo afectó un poco, pero todavía tenían el libre albedrío. Aunque los arminianos no son como ellos, pero el arminiano también cree. Escuche, si usted le pregunta al arminiano, ¿puede salvarse a sí mismo? Que dice que no. Por supuesto que no va a decir, necesita de Dios. Pero en su teología, aunque vamos a decir, cuando ellos le dicen, no, Dios salva totalmente. Nunca van a negar eso. Pero si le dice, ¿se puede salvar a sí mismo? Él le va a decir que no, igual que nosotros. Ahora cuando usted ve en vamos a sus doctrinas, ellos dicen no, que la fe de ellos sí les salvó, o sea, la fe que creer, ¿por qué? Porque Dios totalmente, tenemos libre albedrío, pero eso es imposible, el hombre no puede salvarse, ni siquiera tiene la fe misma para salvarse, esa es la diferencia, ¿no? ujú, Entre, por eso estamos hablando de doctrinas de reformadas, lo que creemos, ¿no? Y cuando decimos reformada, decimos que tenemos la verdad absoluta de todo. Yo no tengo la verdad absoluta. Lo que yo creo es la verdad absoluta que está revelada en la palabra, nada más. No digo yo tener. Yo digo, la Biblia contiene esas verdades y es la que uno cree. Entonces es ujú. importante entender esto. Entonces nunca nosotros podemos satisfacer. ¿Qué demanda Dios? Satisfacción de qué? De la justicia. ¿Mm? Dios, yo sé que esto es quizá alguno que está diciendo, quiero saber, como hablaba con un pastor, dice usted es muy largo, me dice, digo, pero yo no le puedo hacer esto y darle teología express, como un café que usted pide y se lo toma y se va satisfecha, qué rico estuvo el café. No, amado, estas cosas hay que entenderlas bien y se necesita tiempo para poder entender. Entonces es importante que Dios está airado y Él demanda, demanda que su justicia sea satisfecha. Entonces lo que Él demanda es que la paga del pecador es la muerte. Quiero que sea satisfecho eso. Pero no lo puedes pasar por alto. No, no lo pasé por alto ni a mi hijo. Soy justo. Pero no puedes hacer una excepción. Hacer una excepción de eso significaría que yo sea injusto. Injusto. Ujú, ¿Y se da cuenta? Pero Dios es bueno, me va a entender. No va a entender. Escuche porque esto yo lo he escuchado, creo que hubo también ujú. de algunas personas que hablan, no de vos, sino que vos te dieron Ajá. este pretexto. Dios va a entender, Dios es bueno. No, porque eso significa, cuando lo escuchás la próxima vez, decirle a Dios que sea injusto. Porque decirle, Dios, que me pase por alto, esto va a ser bueno. No, porque incluso el ser bueno demanda de la justicia que se haga justicia sobre eso. Y Ajá. entonces le estarías pidiendo a Dios que deje de ser quien es, Así ser es. que haga justicia. Lo mejor sería creer en los otros atributos de la misericordia, que Él da perdón de pecado. Pero no Por Él no. eso se habla más de los atributos del amor Mm, y del perdón, de la misericordia, más no de la ira, de sí, la justicia, exactamente. de la santidad. Es verdad, se enfoca más en eso, la mayoría. Entonces, no puede salvarse, entonces ¿por qué? Porque nadie puede satisfacer la justicia de Dios ni hacer expiación de sus propios pecados. La expiación, ¿sabe qué significa? Expiar es extraer, pero para eso necesita alguien que haga Propiciación. propiciación. O sea, calme la ira de Dios. Y eso no se habla no lo quiero aburrir, pero eso decía que era antes que Dios no demandaba sacrificios sangrientos. Si usted ve en el Antiguo Testamento, dice, sí, claro que demandaba, hacía los animalitos morían. Ujú, ¿Por qué? Porque Dios demandaba la paga del pecado en ese animalito que con el sacerdote le ponía la mano y de alguna forma simbólica le pasaba, o sea, de alguna forma calmaba momentáneamente, pero no quitaba, porque año tras año se tenía que volver a repetir eso. ajá. No, se quitó, pero se calmaba la ira hasta que viniera Cristo, ¿no? Entonces eso es importante que podemos entender. El hombre no puede calmar, ¿no? El hombre no puede sacar sus propios pecados. Tiene que venir alguien y esto es Cristo, sabemos.
Bueno, vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Qué tipo de satisfacción fue necesaria? Dice la pregunta. Y la respuesta es esta. Ciertamente debido a que Dios no puede negarse a sí mismo, entonces Él puede recibirnos en la comunión de su pacto solo si su justicia es satisfecha. Y nos da el texto, si me lees por favor, Isaías 53, versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí vemos entonces al Señor Jesucristo. Por lo menos vemos ¿cómo es? El profeta evangelista que le decían a Isaías, ¿no? Ujú. Mostrando lo que iba a hacer, ¿no? Que por medio que él iba a cargar los pecados de los que el Padre le dio, ¿no? Y por medio de él es que el Señor iba a cumplir ese pacto. Cuando dice negarse a sí mismo, es que él ha prometido que por medio de la obra del Señor Jesucristo nosotros íbamos a ser recibidos, o vamos a tener comunión con Él. Ahora, pero ¿cómo es que solamente podemos ser recibidos, tener comunión con Él? La única forma es si, escuche, no, nunca habla la Biblia de mucho, no, si el amor es satisfecho. O siempre usted va a encontrar la justicia o la santidad de Dios, Ujú. vez tras vez ahí. Porque dice, si su justicia otra vez es satisfecha, ¿sí? Entonces la única forma de ser satisfecha su justicia son dos cosas, a saber, una, que a causa de que fue violada, transgredida, vamos a decir, la santidad de Dios, lo que Dios mandó, sigue estando bajo ese pacto quebrantado y la humanidad sigue bajo el pacto quebrantado, bajo la maldición. Por eso que Cristo dijo que en Mateo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, ¿cómo puede quedar esta justicia satisfecha? Primero y principal, tiene que ser cumplida. Y él, ¿cómo es que hace? Bueno, viviendo una vida recta y justa. Eso es lo que él hace. Él le decía a las personas que si alguno le podía encontrar algún pecado o algo, alguien puede encontrar, ni siquiera Satanás buscó algo con que tentarlo, hizo así, se fue porque no encontró nada, no había nada. Él cumplió hasta el final, dijo, Teta la está, todo está cumplido, todo está satisfecho. Ujú. Perdón, pero para ser satisfecha también la justicia demanda Una paga. una paga. Bueno, una vida santa está, pero porque Él es el mediador, nos representa como viviendo una vida santa todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos bajo un mediador, podríamos decir, pero Ujú. un mediador malo, que es deudor. Este satisface, Él tiene para pagar. Entonces, Cristo tiene eso a nosotros que no podemos. Cristo logró eso, pero también logró la paga. ¿La paga cuál es? Es la muerte. Porque la paga del pecado Es la es la muerte. muerte. Pero espero que no se sorprenda lo que voy a decir yo ahora. Cuando leemos eso, creo que lo leemos para nosotros. Ujú. No sé si lo habrán visto ustedes o aplicado para Cristo. Sí, pero escuche bien, porque va a decir, ¿cómo que estoy diciendo? Esto no lo leí en ningún lado, se lo puedo asegurar. Es que es nuestro representante y él no tenía pecado, pero él tenía que morir. La paga del pecado es La la muerte. muerte. Pero ¿cómo es posible? Claro, si no lo creen, busquen en 2 de Corintios capítulo 5 21, que el justo por los injustos murió, o algo así dice, ¿no? Ujú. Bueno, pero no es que él muere por pecado, él muere en representación. Por eso la paga del pecado es la muerte. Él está muriendo por mis pecados. No estoy haciendo nada raro, por eso es sorprendente decir cómo para Cristo, pues yo lo voy a siempre para mí. Pero Cristo muere en mi lugar. Y esa paga que yo tengo Él dice, yo la voy a cumplir. La paga del pecado es la muerte, entonces yo doy. ¿Lo has visto así alguna vez? ¿Lo has visto a Cristo de verdad diciendo, está pagando por mis pecados, la paga del pecado? Entonces es increíble pensarlo y verlo desde esa cosmovisión, o sea, así. Él está pagando y esto es una verdad, que no me retracto. Es una verdad que es verdad. Cristo muere no como pecador, en sustituto del pecador, pero tiene que morir. Si no muere, de verdad no queda satisfecha la justicia. Entonces, Hubiese sido un
algo a medias, porque, Sí, o sea, la salvación hubiera sido incompleta, porque el Dios demanda, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de muy bien, pecados. es verdad. Entonces, si Él no derramaba su sangre por, digamos en este caso, solo por mí, yo hubiera quedado en parte deudora todavía, no se hubiera hecho efectivo eso. Es verdad, muy bien, excelente, es así, sin derramamiento de sangre. Y es lo justo lo que está diciendo vos, el nuevo pacto. Ujú. Si no hubiera un derramamiento de sangre, que vez tras vez se derramaba la sangre de corderos y toro y cabrito, que no quitaban, pero es el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, tiene que existir esa, muy bien, como dice entonces muere en nuestro lugar. Y ahí queda satisfecha. Entonces la Ujú. justicia, ¿ves cómo cambia? Explicar así, que decir, no, Jesús te ama, pará, si haces, bajar la cabeza, que inclinar, que vamos a orar. ¿Y qué pasó? La persona no entendió, no entiende nada, de verdad. No toma conciencia de la gravedad de su vida, de un juicio. Cree que repite algo como creer en otra cosa más, ya está. Entonces es importante entender eso. Pregunta número 4. ¿Por qué el hombre caído no puede satisfacer la justicia? Ah, no, eso ya la vimos, ¿no? Sí, Romanos 6, no puede ser. Romanos 6:23, sí, porque la paga del pecado es la muerte, no es la dádiva de Dios. Sí. ¿Por qué el hombre caído no puede satisfacer la justicia de Dios? Porque el hombre es muerto no, esta es otra pregunta, pero vamos a avanzar. Sí, esa es la respuesta, pero Ujú. ¿por qué el hombre caído no puede satisfacer la justicia de Dios? Bueno, la respuesta es porque el hombre es muerto en pecado y solo puede aumentar su culpa diariamente. Y Romanos 6:23, creo La que lo sabés vos paga, de memoria. A la ver. paga del pecado es la muerte, Mm. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Entonces, ¿por qué el hombre caído, que cayó por el pecado, ¿no? O sea, en Adán, no puede satisfacer la justicia de Dios? La respuesta, como conocemos nosotros, no puede porque ya nace pecador. No solo nace pecador, sino nace, vamos a decir, con una deuda que se llama el pecado original del primer transgresor, Ujú. que es Adán. Ya viene con todo eso. Y aparte empieza a hacerse acreedor de nuevas deudas. Acreedor de nuevas, perdón, Deudas. pues sí, nuevas deudas, ¿no? Ujú. Exactamente. Agrava con sus pecados día a día. Va, como vio esa persona, ¿usted nunca le salió de garante a alguien? Y la O persona, de fiador se dice en Colombia. en Colombia sí se dice fiador. Bueno, Fiador. ¿sabías que en el nuevo pacto también se dice fiador? Ujú. No está cerrado, no está cerrado. Digo, se le dice mediador, fiador, fiador de un mejor pacto, según la Ujú. traducción. O mediador, pero fiador está muy bueno también, porque mediador, esto es un tema para hablar. Y hay una palabra que va en el diccionario, no me acuerdo, define, y creo que fiador es la mejor. Porque aparece mediador, pero un mediador es alguien como vio esas películas de Ujú. policía que interceden para esto y un acuerdo, ¿no? La mejor sería fiador, creo, que es la más. Ujú. Pero algún día vamos a tocarla eso, esa palabra. Pero es fiador, mejor, podría decir. Mediador. Acá aparece mediador, pero es fiador. Perdón por la tos, entonces el hombre no puede pagar porque solamente es Jesucristo nomás el que puede interceder. Y eso es lo que nos da pie a la pregunta número 5. ¿Quién nos da este mediador o, si querés, fiador también, ¿no? Y la respuesta, Él viene de Dios, fue ordenado por Él y dado a nosotros por Él. Y el texto es 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Creo que Spurgeon decía, si no me equivoco, en este texto aparece todo el Evangelio, decía, Ujú. resumido ahí. Y podemos predicar incluso con ese texto de 1:30. Más por Él, cuando dice el texto, ¿qué es? Es por medio del Padre. El Padre que lo envía, el Padre que lo Ujú. ordena, el Padre que nos da a nosotros. Nos da este fiador, aunque Él viene voluntariamente, no es que dice, anda, dice, bueno, si no me queda otra, no, Él voluntariamente viene y da su vida, pero es el Padre, es por medio del Padre que nos entrega y nos da este regalo más amado que es su Hijo amado. Él entrega a su Hijo, ¿no? Nos da, y por medio de Él, que Él también es llamado el Cordero de Dios, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pregunta número 6. ¿Cuáles son los nombres más comunes del mediador? La respuesta es, los nombres son Jesús, Cristo y Señor. Y nos da Hechos capítulo 2, versículo número 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Si me podés leer ahora, si tenés Sí. que lo agregamos a último momento, es Mateo capítulo 1, versículo 21 Y 23, ¿verdad? y el 23 también, sí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el 23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. Esto lo agregamos a último momento, pero entonces uno de los nombres que él tiene más comunes como mediador es Jesús. ¿Por qué? Porque él, dice Mateo 1:21, Salvará. salvará. Jesús, el Salvador. Ujú, El Salvador, Jesús el que salva. ujú. Eso. Cuando usted lee Mateo 1:21 y alguno le predica, escuche, algún otro evangelio, yo me aprendí Mateo 1:21 hace años. Cuando me preguntaba, digo, pero qué vino a hacer Jesús? O sea, ¿qué es? Y usted ve y dice, ¿por qué vino? ¿Para qué nació? Ujú. Mateo 1:21 dice, ¿para qué? Para salvar. Para eso no vino, no para hacerte como si estás pasando por algún problema, no sé lo que estás pasando, pero creo que el espíritu, no sé qué espíritu le dicen yo, me está diciendo quizás ahora estás sufriendo, estás solo en tu cuarto y quizás estás por separarte o te quedaste sin trabajo, pero tengo una palabra para decirte que el Señor ahora te ama mucho y si vos ahora te arrodillás y lo aceptás en tu corazón, el Señor va a venir. Eso son farsas, amados. Eso es emocionalismo. Emocionalismo. Ajá. Para que usted se ponga, Le sí, mueven los claro, sentimientos a porque la ya está persona. sufriendo, la persona Ujú, termina de quebrantar. ujú. No es así, amados, eso así. Eh, una cosa es que Dios nos amó y entregó a su Hijo, pero ¿para qué? Para que el pecador se arrepienta de verdad. Entonces es importante que podamos entender esto. Cristo vino a salvar, a rescatar a un pueblo que estaba, eh, perdón, sí, atrapado por Satanás, por el pecado. Y la palabra de Emanuel es que para eso tuvo que encarnar eso Emanuel. Es Dios mismo tuvo que venir, porque el hombre no puede pagar su propio pecado, no puede dar una moneda, ni siquiera nada, ni en anticipo, ni en adelanto. Está en banca rota espiritual. Entonces es importante que es eso, que Él vino a salvar al pueblo por sus pecados y Emanuel, que es Dios mismo el que tuvo que hacerlo. ¿Mm? Ujú. Se tuvo que encarnar. Y esto nos da para decir que el mediador, o sea, Jesucristo, es Dios mismo. Vamos a la pregunta número 7. ¿La escritura da otros nombres al mediador? Sí, hay muchos nombres dados a él, dice la respuesta. Algunos de ellos son hijos de Dios, hijo de hombre, Emanuel, que ya nombramos recién, Cordero de Dios, León de la tribu de Judá, hijo de David. Y vamos a leer por ahora nada más Mateo 27, versículo 43, por favor. Dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Es una de las causas que lo llevó a la cruz al Señor, ¿no? Ujú. Cuando le preguntaron, le decía, conjura o jura si tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, sí, que tú lo has Yo dicho. soy. Y Ujú. ellos agarraron y rompieron así las cosas, porque diciendo, ¿cómo? Diciendo que era el Hijo. Él afirmó ser el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Así es. Y esto es lo que no aceptaron muchas personas. Aceptar esto es aceptar... La... Si usted acepta que Jesucristo es Dios y dice que sí, es Dios mismo, esto es lo que yo creo que es mi opinión basada en las escrituras. Porque muchos no lo aceptan, no lo aceptan totalmente, verazmente. Porque aceptar que Jesucristo es Dios y todo lo que ha dicho es verdad, es aceptar, si todo lo que dice es verdad, aceptar de que nosotros somos pecadores. Ujú. Entonces aceptar lo que Él dice es aceptar todo lo que ha dicho. No, sí creo en Jesucristo y nada más. No, si usted cree en Cristo, cree en todo lo que predicó y en todo lo que dijo. Y Él dice que estamos mal Ujú. antes de venir a Él. Pero también dice que todo el que viene a Él haya reposo.
de sus obras. Entonces, eso es porque el mundo no quiere saber nada con él, porque aceptarlo a él, aceptar todo lo que él dice, amado. Así es. Entonces es importante que podamos entender estas cosas. Pregunta número 8. ¿Por qué el mediador es llamado Jesús? La respuesta, porque él nos saca del poder del pecado y la muerte y nos hace partícipes de la gloria eterna y nos da la referencia, si me lo lees, de Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese, esto es un texto muy importante. Quizás usted se ha encontrado alguna vez con alguien y dice, ¿dónde hay salvación? Y ustedes los ven y lo ven y no sé cómo dirán en otros países, pero acá se dice arrodillado, o otros dicen inclinados y prendiéndole velas a un santo, a una virgen. No, dice que la única forma de ser el mediador, no podemos ir incluso por un santo de tal cosa que, o la Virgen que dice, no sé cómo dice, Virgen intercede por nosotros, algo así, Ujú, ¿no? Dice, ujú. la intercede. No, no es así. El único mediador que se ha dado es Cristo. Esto es importante que lo podamos entender. Usted no puede ir a, a- al Padre si no es por medio del Hijo. Incluso que otros dicen que solamente existe Jesús. No, es por medio de Jesucristo que vamos directamente. Entonces, es por medio de Él que Él nos saca, nos rescata del pecado y la muerte, ¿no? Así es. Y por medio de Él que tenemos vida eterna. No hay otra persona que pueda interceder ¿eh? por nosotros. Pregunta número 9. ¿Qué significa el nombre Cristo? La respuesta, el nombre de Cristo quiere decir ungido por Dios. Él es el ordenado por Dios Padre y calificado por el Espíritu Santo para ser nuestro mediador. Y nos da el texto de Juan capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Quizá para usted no tenga mucha, no sé, importancia este texto. O ya se ha escuchado tanto que la gente le pierde el sentido a la palabra del Cristo. Es también, sí, 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 Cristo lo ungido. Ujú. Pero para ellos sí. Escuche, para este pueblo lo voy a llevar un poquitito, lo voy a trasladar a esa época. Estaban expectantes y esperando que la venida De un rey. de un rey, de aquel que había sido ungido, como lo fue David, que fue ungido, y Ujú. por medio de él que Dios liberó a su pueblo. Ellos estaban esperando la promesa, bien la promesa de quién, por eso se escucha en el texto que leyó la hermana Diana que dice, hemos hallado. Ujú. Contento, hemos hallado, lo hallamos. Acá está, como o la samaritana. Tú eres el otro. He encontrado, él sabe. Estaban esperando, no como nosotros que por ahí, ah, sí, hay que convencer. Eso era un pueblo con promesas, con pactos, de verdad, de que estaban ahí. Entonces ellos sabían. eh, por eso que Cristo es el ungido. Ellos estaban esperando que iba a venir alguien. Estaban, y todavía algunos siguen esperando allá en Israel. Para ellos no vino todavía esa persona. Ujú. Por eso es que si muchos mueren así, amado, perdón que lo digo, pero si usted incluso es judío, eso no le va a salvar. Ni la circuncisión, ni hacer lo que haga. Lo único que puede salvar es creer en el Señor Jesucristo. Entonces creer a Él es el único mediador, Él es el enviado por el Padre que estuvieron esperando ustedes hace siglos y siglos. Y entonces es importante que podamos entender eso, ¿eh? Que Él es el único mediador. Y pregunta número 10. ¿Por qué es llamado Señor? Porque la respuesta es así, porque Él nos redime, nos libra del poder del maligno y nos hace su propiedad. Y si me puedes leer, para culminar, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y Dice, 20. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuche. La palabra Señor acá no es la misma que yo cuando por ahí mi jefe, yo he estado, ah, vamos a decir, en la providencia divina.
de Dios me ha tocado estar siempre en lugares donde se le debe un respeto y a las personas, o aprender a inclinarte ante las canas. Y ahora va a entender por qué voy a decir esto. Tanto en las artes marciales uno tenía que hacer una reverencia, un respeto a un maestro, tanto en las fuerzas fluviales como tenía que estar. Yo iba, me presentaba y decía, sí señor, lo que sea, o comprendido, y golpeaba los tacos, o a sus órdenes. Me crié en esos, vamos a decir, siempre así. Eh, entonces puedo entender, incluso usted me ve en el trabajo cuando mi jefe me llama, aunque usted no lo crea, eh, yo tomo, se llama paso de distancia entre un superior y vamos a decir un subalterno. No sé si entienden estas cosas ustedes, pero hay una distancia de 3 pasos. Estos son cosas militares que marcan una diferencia. Cuando usted se acerca mucho a una persona es intimidad, Confianza. confianza, pero distancia significa respeto. No sé Ujú. creo que no sé si todavía se siguen estas cosas. Eso ni siquiera, pero hay un paso de distancia y de respeto. Cuando él me llama, yo le digo, sí señor, le digo. No, tampoco le digo, sí señor, pero le digo, sí señor, le digo. O sea, o señor Julio, le digo, perdón el nombre, o señor Pedro, o señor Ujú. Juan, el que sea. El señor, pero escuchen bien lo que voy a decir. Pero no es la misma que acá, es lo que quería decir. Este señor no es señor como otro, de un Ajá. respeto. Esta palabra es curios, que es el señor soberano de todas las cosas. Hay una Ujú. diferencia en señor, como creo que en tu país dice merced, o a veces me has dicho señor, o no. Ajá, sí. Así que me costó un poco decir, pero ¿cómo? Le digo, no entiendo. Pero no es la misma de acá, de la que aparece. Acá es Señor. La palabra es, por eso que debemos entender Por esto. eso dice Señor de señores. Sí, muy bien, Él es el excelente. Señor de señores, Es el- porque, claro, acá uno en Colombia, él llama así, Señor, es como una respuesta a decir, sí, aquí estoy, Señor, ¿qué necesita? Pero el Señor en la escritura por eso deja ahí claro, el Señor de señores. es verdad, muy bien. Y otra cosa que quería dejar aclarar, si usted le reconoce a él como, no más allá que le reconoce como Señor que es salvo, póngase a pensar esto, que muchos no lo aceptan, un testigo de Jehová. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el Señor? O sea, no es conocido el testigo de Jehová que le dice, no, Jehová. Ujú. Pero si Él es el Señor, Yahvé, que sería la traducción más acertada, o Yahweh, o Ja, Ujú. yo le digo el Señor. Ustedes fíjense que en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo llaman a Él? Incluso el Tomás, que no quiere decir, Señor mío y Dios mío, lo Ujú. reconoció como Dios. Algo que quiero decir es que al llamarle Señor a Él, usted está reconociendo que Él es Dios. Eso es sencillamente lo que quería decir. Ujú. Esa es la importancia de decirle Señor. Y ahora voy a cerrar con esto, amado. La hermana Diana leyó 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19. No voy a hacer una explicación sobre eso, pero ahí habla que nosotros somos el templo ahora. El templo y Él viene su Santo Espíritu. Ahora si usted le reconoce como curios o como Señor, debe entender de que este templo nosotros no lo podemos ir al mundo a contaminar, debemos guardar este templo, no contaminarlo. Y él, si eso es verdad, y Él es el Señor, pues dice, ¿acaso ignoráis? Dice Pablo, ¿desconocéis que esto no es suyo? O sea, ¿de quién es? Es del Señor. Entonces, se deben guardar, primero principalmente nosotros, para poder guardarnos nosotros como hermanos, como cristianos, protegernos entre nosotros mismos. Ujú. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y ese reconocerlo con el Señor, escuche, va muchísimo más allá de una información doctrinal. Significa es algo práctico. Si yo reconozco como que es el Señor, bueno, entonces yo debo ya hacer algo, o sea, guardarme. Pero esto no es moralismo o ética, sino que ya al venir a vivir Él y regenerarme en este nuevo pacto y mejor pacto, yo no hago sacrificios como en el Antiguo Testamento que se hacía como mediado. Ahora nosotros, y esto lo dice la Biblia, lo dice incluso 1 de Pedro 2.9, somos sacerdotes y debemos el sacrificio mismo como vimos ayer, creo ayer o anteayer el domingo. ¿De qué? Acá adentro.
sacrificio constantemente, no contaminarnos con el mundo, con los filisteos, como decía en el Antiguo Testamento con el circunciso. ¿Por qué? Porque no podemos tener relación con el mundo, tenemos relación con nosotros como hermanos. Entonces, ¿ves? Se da cuenta que de verdad no solamente lo acepté a Jesucito en mi corazón, como dice mucho, perdón el uso de la palabra, la implicación más grande. Si Él es el Señor y Él es Dios y todo lo que dice verdad, y Él, como estuvimos viendo, vino a salvarme, me vino a rescatar, vino su Santo Espíritu, como en el Shekinah venía en el templo, ahora solo que el Shekinah, como si su Santo Espíritu vino dentro de nosotros, y ahora de alguna forma Él es el único ungido, pero ahora no estoy diciendo cosas porque va a decir este es un carismático, pero leas el 1 de Juan capítulo 1:20, 1 de Juan capítulo 1 versículo 27, dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. La unción no es que es un ungido como creen algunos, pero sí el Espíritu Santo, el mismo que descendió, ese mismo Espíritu Santo, en una medida, por supuesto, proporcional en algunos, no como Cristo, por supuesto, pero tenemos el Espíritu Santo. Y entonces es el Señor. Y esto es para meditar un poco, amados. Espero que se pueda meditar esto hasta el próximo estudio, de que no solamente se trata de lo aceptar a Jesús, porque sea sincero, ¿cuánto ha visto usted y ve por ahí que Ujú, aceptaron y tienen la información? ujú. Pero no ha pasado nada, amados, no es el curios. Sí, la misma escritura dice que muchos degustaron, Exacto, o en sea, hebreo. Probaron, estuvieron, probaron, participaron del Espíritu Santo, o sea, en participaron algo que vieron, pero y no no vino a pasó habitar. nada, mucho menos en una persona que dice, venga y abra, reciba a Cristo en su corazón, o sea, Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, vamos a meditar en esto y que el Señor nos siga ayudando y ayudar a otras personas más. Vamos a así orar. es. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar agradeciéndole por este estudio, Señor, de el mediador y sus nombres, Señor. Pudimos ver cómo usted salva a su pueblo por medio, Señor, de creer, pero creer en verdadero, Señor Jesucristo, Señor, no en otro Cristo que se predica por ahí, que soluciona cosas, Señor, sino que vino a morir por los pecados, Señor, por un pueblo, por alguien que usted le dio específicamente, Señor. Y esto no se trata, Señor, por salvación por obra, Señor, porque nosotros no podemos hacer propiciación, no podemos hacer expiación por nuestros pecados, Señor. Solamente podemos ser recibidos, Señor, con usted y tener comunión con usted cuando su justicia ha sido satisfecha, Señor, por la obra de la redención de Cristo, Señor, que vivió una vida Ujú. justa, una vida santa, no solo se pagó por nuestros pecados, Señor, y ahora su justicia, su ira ha sido calmada, Señor, porque, Señor, usted aceptó ese sacrificio, y en base a ese sacrificio, Señor, todo aquel que reconocemos nuestros pecados, ejercemos fe, Señor, en Él, somos aceptados, somos justificados, somos santificados, Señor, y un día seremos totalmente glorificados, Señor. Por eso que le agradecemos, porque Él es el único mediador que creemos, no en santos, en vírgenes, Señor. Que esas cosas son ídolos, Señor, y que esas cosas usted lo hacen enojar, Señor, usted. Por eso que, Señor, le agradecemos porque fue Manuel que vino con nosotros, este Cordero que quitó el pecado, Señor, del mundo, Señor. Él es el león de la tribu de Judá que ha vencido al león que anda rugiendo y viendo devorar a las almas, Señor, pero Él lo ha vencido, Señor. Él es el verdadero hijo de David, Señor, no como uno que anda esperando el hijo de David que venga todavía. Él ya está sentado, según el Salmo 110, a la diestra de usted, Señor, y va a volver algún día a juzgar. Él es el único que puede, que está intercediendo, es mediador. Es el único que el pecador puede clamar y pedirle, por favor, perdone mi pecado. Clame al mediador y él va a interceder. O sea, como vaya y pida en el nombre de Jesús, le pido perdone mis pecados. Como juez, si usted no ha venido a Jesucristo, ahora a Dios por medio de Jesús, puede ir ahora, porque es el único que puede interceder. No hay virgen, no hay santo que lo va a salvar en ese día. Incluso esos santos y esos yesos van a ser parte del fuego. Ujú. Entonces es el único que lo puede rescatar, es el único mediador que le puede salvar del poder del pecado, de la muerte, para participar de esa gloria eterna que va a venir algún día. Y aunque ya estamos desgustando parte de Somos Salvos, estamos siendo salvos cada vez más, como dice Romanos 13:11, que vamos de día en día, como dice 2 Corintios también 3:18, pero todavía no hemos sido glorificados, pero sí ya somos partícipes de esa salvación, ya tenemos vida. Por eso que lo invitamos, si usted no es salvo, le pedimos ahora por medio de nuestro amado Padre que sea salvo. Le pido, Padre, que usted le esté abriendo la mente a esas personas que de verdad no tienen a Cristo, Padre,
y aquellos que alguna vez degustaron y alguna vez probaron y participaron incluso y estuvieron escuchando y aprendieron y hoy se desviaron o se fueron con información nada más. Pido que usted esté soplando su Santo Espíritu, Señor, sobre ellos, que los haga volver en sí y digan, volveré con mi Padre o volveré con aquel que yo una vez aprendí para ser aceptado como mi Padre, que en el mundo no hay nada, hay comida, estiércol, ¿qué hago comiendo acá con los cerdos? Señor, le pido que usted los haga volver en sí, para, Señor, que puedan ese día participar, Señor, está todo, cuando usted cree cielos nuevos y tierras nuevas acá, estemos juntos, Señor. Ese es, Señor, que le estoy pidiendo todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este hermoso estudio. Como siempre decimos, amén. Amén. Gracias, pastor, por el estudio. Hermoso. Gracias, y gracias, gloria a nuestro amado Padre.